¿A cuánto le gusta la aceleración aquí? La misión, romper todos los récords. Queremos que el carro sea el más rápido del mundo. Luego de la presentación del first look del carro y la aprobación de nuestro presidente, un par de semanas más tarde se hizo la entrega de las piezas para comenzar la construcción de la máquina que llevará nuestra bandera por todo el mundo. Sí, la bandera de todos los puertorriqueños. Y por supuesto, los muchachos estaban contentos porque la espera llegó a su fin. La gente de Brava nos trajo hoy todas las piezas del carro. Ya tenemos la caja aquí en la mesa de trabajo. Ahora la próxima fase es la fabricación del chasis y todos sus componentes. Llegó todo bien, gracias a Dios. Queremos empezar ya, darle para abajo full blast al proyecto y estamos locos por empezar ya, por montar todas las piezas y todo esto ya terminado. Adelante, Willy. Willy, necesito que me traigas la base de Brava Elite Racing, que vamos a estar comenzando a trabajar con la super fórmula para The Big 21. Voy para allá. Gracias. Nosotros estamos haciendo varios ensayos para la nueva fórmula de Brava Elite Racing. Sabemos que la pista exige mucha potencia, mucha protección a estos vehículos que están en su máxima expresión en la pista, así que necesitamos modificarla. Queremos que cuando The Big 21 llegue a la pista, este producto sea el que brinde la protección completa.
vamos como por el 30% de la etapa de la construcción del carro. Estamos trabajando 10, 12 horas todos los días. Estamos tratando de trabajar los 7 días para cumplir con la meta que son 4 meses. Nos atrasamos un poco, pues, porque las piezas se atrasaron un poco. Pero pues estamos dándole duro y todavía nos quedan como 2 semanas más de que es lo que hemos hecho básicamente ahora, que es picar tubo, soldar tubo, picar tubo, soldar tubo. Pero pues estamos trabajando para eso y pues se va a lograr la meta, que es en 4 meses terminar el carro. Dímelo, caballo, vamos para allá. Vamos a ver el maquinón, a ver cómo vamos con eso, caballo. Bueno, esta semana vino Tato, que es el dueño del proyecto. Estábamos ansiosos que él viniera para que viera parte de lo que ya se está construyendo. Ya el chasis está terminado, para que era lo que nos tenía a nosotros con un poquito de reto, en cuánto tiempo lo podíamos hacer más rápido. Y pues ya empezamos con lo que es la parte del motor, lo que es los electrónicos. Ya mismo empezamos a hacer lo que es el diferencial y queríamos que él viniera a verlo antes de que estuviese ya en esta etapa, porque queremos darle duro y ya las instrucciones de él es que lo acabemos ya. Mira cómo está la tubería para el peso y todo. Estamos light. Y este chasis lo hicimos aquí. ¿Sí? Todo hecho en Puerto Rico. Hecho en Puerto Rico, fuera de liga. El amador, el motor, el chasis, el aceite. No, el aceite es lo más importante, eso es lo que va a dar la diferencia, caballo. Oye, pero está por lo menos ya está cogiendo forma. Mira, caballo, no quiero que me fallen, brother. Hay que darle duro, 14 horas, va a ver si por lo menos vengo. ¿Los sábados están trabajando también? Sí. Desde el día 1 estamos dándole 12 horas, los 7 días, tratando de... Queremos cumplir la meta y pues él cada vez nos pide más. O sea, no vamos a echar para atrás, ya estamos metidos, ya pusimos el pie en el bote y vamos a ir para abajo. Que es más fuerte, porque no queremos... Como digo yo, Sí, si tú le compras un chasis a un gringo y lo chocas y se dobla, pues está bien. Pero si lo hacemos nosotros y se dobla, ¿ves qué porquería me hicieron? ¿Entiendes? Así solo Y tenemos que velar eso. Parece que ustedes están haciendo este carro, que estamos haciendo este carro aquí, por eso a mí. Porque allí no, olvídate. O en Alemania, ahora lo hacemos aquí en Puerto Rico, no, muchachos, espérate. Pero van a ver. Chequealo bien, espérate. Dime, ¿qué tú estás viendo? ¿Qué tú ves? De lo más grande que hemos hecho. Sí. Y queremos que sea así. Esto va para el mundo, caballo. Para el mundo nosotros vamos. Pero oye, lo que quiero decirle, tú sabes, humildemente es que los otros siempre van a llegar segundo, nosotros siempre vamos a estar comiendo lo que he hecho aquí. Dímelo, dilo. ¿Ah? Tú eres bien humilde, dímelo, que le vamos a estar comiendo. Yo segundo a Chucky. Esto de la fiebre aquí en Puerto Rico, y ya la gente sabe que viene con un carro bravo, sí. Ya la gente está comentando por ahí. Sí, bravo viene con un carro bravo. Sí. Mientras en PMS continúa la construcción del carro sin cesar, en Yabucoa, Puerto Rico, el mar arropa la costa y el sol se deja sentir como de costumbre. Y en Brava Lubricants, la operación completa sigue con más ímpetu que nunca. Desde el laboratorio, Yolanda Rivas y su equipo trabajan en todos los análisis del aceite Brava Elite Racing, que utilizará The Big 21 en su motor. Y como ya saben, el PVO Technology de la fórmula Orange tiene que sobrepasar los límites de lo extraordinario.
este análisis estaremos midiendo el punto de fluidez del producto a baja temperatura, lo cual nos va a garantizar que Brava Elite Racing, cuando salga fuera de la isla, nos dé un gran desempeño. Finalmente ya tenemos la fórmula de Brava Elite Racing que estará utilizando The Big 21. Solamente nos faltan los resultados en la pista. Ahora sí, vamos a romper los récords. Esto es un motor 2JZ 6 cilindros en línea con especificaciones Lascano Racing Engine Spec. Esto nosotros lo hemos construido más o menos pues, con los años de experiencia. Llevamos 20 años Lascano y yo sobregando con motores y pues, tenemos todas estas especificaciones son hechas por nosotros. El carro va a tener una computadora Microtech. Esta es para poder manejar inyectores grandes. Está hecha para high boost. Aquí hablando de sobre las 80 libras para allá arriba. El motor, la tapa es CAS, es como que dice, de fábrica, pero modificada completamente, su eje eleva, todo, el valtrain, todo es completamente especial para poder correr y hacer, estamos estimando que debe estar sobre los 2.500 caballos. Y pues claro está diseñada para que pueda tiempo, inyección y 2 o 3 cositas más que nosotros hemos integrado en la computadora. Aquí, gracias a Microtech, logramos añadir y poner unas cosas especiales que nosotros usamos en nuestros motores. Con esto esperamos hacer los números que queremos y lo que venimos a hacer este año que viene. Esto es un auto que las expectativas son bien altas para poder lograr unas metas bien altas que esperamos pues, estar corriendo unos números bastante respetables para el mundo entero de aquí de Puerto Rico. La primera fase de la construcción del carro ya está completada. Ya está todo listo para recibir al inspector de la NHRA, Harry Ferrari, quien realizará la inspección del chasis construido para The Big 21. Our job is to inspect the cars for safety and reliability before they ever get to a racetrack or ever go anywhere, either in Puerto Rico or over in the States. A lot of them do come over to the States. And what we're doing here today was what we call a tech inspection for a fast 6-second or 5-second Pro Stock or Pro Mod car. Para la gente brava, estamos activos. Para los amantes del deporte de la aceleración, hecho por manos puertorriqueñas. The Big 21. Él estaba bien ansioso, bien pompeado. Desde un principio pues hablamos de eso y él lo tiene en la cabeza y ya se lo metió entre cejas y cejas. Mira, caballo, esto vamos a hacer más rápido. Esto es claro, ¿verdad? Nos pidió una sola cosa, hacer el cajón más rápido del mundo. Para todos los récords se necesitan personas claves en tu equipo. Se necesita visión, voluntad y disciplina. Se necesita la fórmula perfectamente balanceada del Brava Elite Racing. Y por supuesto, un verdadero driver detrás del volante para que conduzca hasta la cima a The Big 21.